Hola queridas escuchas, espero estén pasando una linda tarde de final de mes. Les comento que el capítulo 9 es el penúltimo, lo que significa que ya estamos a nada del final. La siguiente semana espero darle fin a esta historia que espero les esté gustando mucho. Por el momento continúo con la narración de la historia El Mundo, escrita y narrada por Gisa Álvarez. Capítulo 9. Tiempo. Segunda parte. La alta y magnífica figura masculina parecía recortada sobre el anaranjado ocaso. Terry mantenía la vista fija en el espléndido lago escocés, con las manos en los bolsillos de su pantalón, ignorando lo que en su alrededor acontecía. Ensimismado por completo, solo se le podía ver inmóvil, contemplando el final del día. En su mente, el joven no comprendía muchas cosas. No entendía por qué la mujer de la que estaba profundamente enamorado y a la cual había besado por vez primera justamente en aquel sitio, se negaba a comenzar una relación inmediata con él, ahora que ambos se encontraban sin pareja. Se preguntaba si el tener 2 hijos había sido la razón para que ella se alejara, diciendo que ambos necesitaban meditar sus emociones, curar sus heridas y vivir su duelo. Se decía a sí mismo que si el motivo de su repentina decisión eran sus hijos, entonces Candy podría despedirse para siempre de él, incluso como amigo. No obstante, ante esa idea, se rió por lo bajo, agachando su cabeza y removiendo un poco una hoja caída con su pie. Ese pensamiento lo hizo notar lo mucho que había cambiado sus prioridades en su vida con el paso de los años. Era extraño notar que a pesar de amar como siempre había amado a Candy, ella no era su mundo como lo llegó a creer cuando todavía era un adolescente. Aunque definitivamente, desde que la conoció, formaba parte de él, como sus hijos, como el teatro, como Eleanor, como Josephine. Pero ahora, desde la lejanía, veía que su mundo era muchísimo más amplio. No supo si sentirse aliviado o triste ante aquel descubrimiento. Tal vez un poco de ambos, dijo para sí mismo. Con toda esa carga de emociones, empezó a evocar la última vez que habían estado juntos, primero en ese lago, reviviendo tiempos anteriores, cuando eran casi unos chiquillos disfrutando de sus acciones, cuando su mayor problema era estar peleando con sus padres, y ahora él era padre. Después del lago fueron caminando hasta la Villa Atley. Los recuerdos eran tan vívidos que todavía podía sentir el almizclado sabor salado y dulce a la vez que Candy había dejado en sus labios unos días atrás. Ese día había sido extrañamente revelador. Habían vaciado sus almas con las fugaces memorias de sus primeros encuentros. Primero sobre el Atlántico, luego en aquella que ella nombró como la segunda colina de Pony. También contaron las anécdotas de las veces que casi se encontraron, como cuando ella fue tras él, el día que partió de Inglaterra. Después, cuando Terry visitó el hogar de Pony, y como casi se pudieron ver aquel día. Le dieron una pequeña atención al intercambio epistolar que tuvieron en sus primeros años de regreso a América, terminando con aquella que incluía un boleto de ida de Chicago a Nueva York. Ya no había más que decir sobre Roxton o sobre lo que pasó con Neil Egan. Lo que más había no solo molestado a Terry, sino que lo había hecho sentir frustrado e impotente, fue el pensar en las malas intenciones que de seguro había tenido Ligan al haberse citado en un lugar tan lejano con la ingenua joven que en ese entonces era Candy,
su bella niña que siempre confiaba en el prójimo. El día había terminado con ellos dos juntos. Terrence tenía tan presente ese momento, aún se veía a sí mismo sonreír, mientras admiraba con sumo cuidado cada centímetro de lo que había de piel descubierta de la femenina y blanca espalda, misma que se hallaba salpicada en varios puntos por pequeñas manchitas marrón claro. Él sabía que tenía que irse, regresar a su villa, y eran casi 5 horas las que llevaba fuera. Desde que Josephine se había ido, nunca había estado tanto tiempo lejos de sus hijos, pero el ver a Candy descansar boca abajo era hipnótico. Nunca la había visto de esa manera. Terry, recostado sobre uno de sus costados, comenzó a trazar líneas que unían los puntitos que tanto amaba y que cada día descubría había más. Formaba figuras, inventaba constelaciones, mientras Candy fingía dormir. Solo había cerrado los párpados unos minutos, dormido otros muy pocos y despertado de inmediato al sentir cómo su hermoso malcriado jugaba con las pecas de su espalda. Pero no quería detenerlo. «Sé que estás despierta», susurró él acercando sus labios a su oído. «Imposible, eso no lo puedes saber», se respondió de igual manera, en susurro. «Te sonríes mucho, y eso solo puede significar que o estás despierta o estás soñando conmigo. Jamás vas a perder tu arrogancia. Ni tú nunca perderás las pecas». Entonces Candy se incorporó un poco para mirarlo, irremediablemente guapo, infinitamente arrebatador. Terry acariciando su espalda, sonriéndole de lado, era sencillamente irresistible. Quiso que ese momento jamás terminase, permanecer así, con él hasta el fin de la eternidad, poder ser solo Terry y ella. Pero al pensar en ser únicamente ellos dos, otros dos rostros aparecieron en su mente. Se dio cuenta de lo egoísta que estaba haciendo, que era imposible solo ser ellos dos en el mundo. Él tenía hijos. Un pensamiento la llevó a otro, hasta que la doctora imaginó que de seguro Josephine había disfrutado muchas veces de aquel instante, de despertar y verlo sonreírle. Sintió como unos celos terribles se despertaron en su interior al entender que le había compartido su vida con alguien más, que ese alguien más lo había convertido en padre en 2 ocasiones. Casi se levanta molesta ante ese descubrimiento, cuando otro pensamiento le hizo cambiar de parecer al instante, transformando los celos por un sentimiento parecido a la comprensión. Ella también se había casado, también había pasado por instantes así con Gianluca. Su ex esposo también era muy bien parecido, también sonreía bellamente de lado, incluso le veía como un brillo en su mirar como ahora lo hacía Terry. Fue cuando cayó en cuenta que ella, al igual que él, que Terrence, habían decidido continuar y ser felices. ¿Cómo culparlo por ello? Era imposible. Y fue durante ese transcurso que el mundo había seguido girando incontables veces, trayendo consigo muchos cambios, muchas responsabilidades, muchos proyectos para cada uno. ¿Qué sucede?, le interrogó el castaño al ver su expresión y mutismo. «Quiero volver a estar contigo», Candy le respondió, reapareciendo su luminosa sonrisa, sabiendo conscientemente lo mucho que amaba a Terry, que el pasado nunca podría borrarse, pero que tampoco podría haber cambios tan drásticos para poder crear nuevos y sanos recuerdos. «Entonces estemos juntos de nuevo», le respondió Terrence, atrayéndola para besarla con mucha intensidad. Esa había sido la última vez que estuvieron juntos, justo 2 días atrás, pero a la mañana siguiente, a primera hora de luz, Candy había llegado para despedirse, con esa tonta excusa de necesitar ir a arreglar asuntos a América, pero dejándole aquella carta donde rebuscadamente la joven pecosa le decía que no era momento oportuno para estar juntos, y no por la sociedad, sino por ellos dos, por sus planes, por los hijos de él, porque, aunque no lo pareciera, Terry tenía que procesar todavía su luto. Le decía que le amaba, que siempre estaría ahí para él, que pronto le mandaría su nueva dirección, y así lo hizo. Una carta llegó con sello postal de Londres, donde le volvía a afirmar su amor, pero que ese no era su tiempo, no aún. «Señor Terrence»,
Una voz masculina a sus espaldas hizo despertar al actor de sus cavilaciones. Sin girarse, pues había reconocido la voz, realizó un ademán con una mano para que continuara. Con algo de pena tengo que decir que su madre me manda por usted, aunque claro, usted no es ningún niño para venir y llevármelo. Con aquello, el castaño giró levemente su rostro, sonriendo a su empleado. Pero de todas formas tenía que venir porque su madre me mandará saber de usted. Girándose por completo, Terry regresó su mano a su bolsillo, caminó un poco para quedar frente a su trabajador. Con aquella frase de «no es ningún niño», se había dado cuenta que ese hombre, unos 25 o más años mayor que él, le comprendía en algo, así que se animó a solicitarle ser escuchado. «Spencer, sé que siempre te he tratado de igual. Ambos somos hombres trabajadores, pero el que yo sea tu empleador ha producido que siempre mantengas cierta distancia». Guardó silencio para luego preguntar: ¿podrías por unos minutos tratarme como alguien que has encontrado en el camino, o mejor aún, en un bar y se han sentado a charlar? Veo que necesitas desahogarte, hijo, se afirmó en tono paternal y hablándole por primera vez con tal confianza. Terry solo asintió. Te comprendo. Sé que en casos como este no ayuda en nada una madre amorosa. Se requiere de una plática entre iguales. Ambos hombres se sentaron sobre la hierba. En cuestión de una hora, el castaño menor le resumió la mayor parte de su historia con Candy, incluyendo aquella noche en Roma. Spencer no interrumpió más que para hacer alguna pregunta ocasional y así comprender mejor de lo que se estaba hablando. Terrence terminó el relato con los últimos días vividos en Escocia, sus contadas escapadas para estar juntos y el último día en que ella estuvo en esas tierras, para al final despedirse con una carta. Primero, el empleado suspiró y guardó silencio un buen rato para comprender y analizarlo todo. Luego se levantó del suelo, pues ya se había cansado y quería estirar un poco las piernas. Empezó a hablar. Yo me casé cuando tenía exactamente 17 años. Mi mujer había sido mi novia desde medio año atrás. Ya sabes que en los pueblos las cosas del amor se dan más rápido. Al año ya teníamos un hijo. A los 5 ya éramos 5 miembros en la familia. Para el 7º año tendría a mi 4.º hijo. Pero mi esposa y el bebé murieron durante el parto. Yo creí que lo mejor era buscar pronto otra mujer para que mis hijos tuvieran una mamá. Me casé antes del medio año. En los pueblos se cree que el hombre tiene necesidades que debe de cumplir. Spencer se acercó más a Terry y recargó su peso sobre el tronco de un árbol cercano. Me equivoqué. Mis hijos de principio les agradó mi nueva mujer, pero después la odiaron. Creyeron que quería reemplazar a su madre, y de cierta manera era así, pero no lo hice con mala intención. Ella no era una mala persona. Pero los conflictos con mis hijos cada día se fueron acrecentando, mientras ellos iban haciéndose mayores. Hasta que harta, me dejó. Dejó todo a pesar de que ya teníamos un hijo juntos, que fue lo único que se llevó consigo al marcharse. Lo que sucedió es que ni mis hijos ni yo habíamos tenido el luto necesario, y no me refiero a ese que marca la sociedad, sino al que necesita el alma para aceptar una pérdida, para comprender que aquella que se fue no regresará jamás. Cuando uno es grande, lo entiende mejor. Tiene experiencia. Pero los niños no lo pueden comprender tan fácil. Terry bajó la cabeza, comprendiendo mejor a lo que Candy se refería cuando en la carta le decía que tenía que procesar su propio luto. Tomó una gran bocanada de aire y dejó caer su cabeza hacia atrás. Spencer continuó. Luego de que ella partiera, todos continuamos. Fue como si ese tiempo con la otra mujer fuera una pausa. Regresamos al punto donde mis hijos me preguntaban sobre la pérdida de su madre, donde yo comprendí que había perdido a mi compañera de tantos años y de paso a un hijo. Volvió a quedar silente un rato más para dejar que Terry, quien seguía viendo hacia el cielo ya oscuro, asimilara el relato. Creo que la señora Candy le ama de verdad. El joven volvió su rostro para ver al hombre mayor. Según lo que me contó, ella ha tenido varias pérdidas en su vida. Ella ha de saber muy bien que eso no se procesa fácil.
y que para un niño mucho menos. Dejarlo, por ahora, me parece que fue la mejor manera de hacerle saber que ella comprende sus necesidades, que ella le quiere completo, con todo y con sus hijos, y que por ello mismo es mejor para sus hijos, para su hijo en especial. Corrigió, pues Camille era un bebé. Que acepte lo que ha sucedido con su madre, y de paso, que incluso la señora Eleanor y todos sus empleados, incluyéndome, comprendamos mejor todo sobre una nueva relación en su vida, aunque realmente no sea nada nueva. Terry estiró sus largas piernas sobre el pasto, puso ambas manos detrás de su cabeza y se recostó. Dime, ¿tus hijos tardaron mucho en comprender todo? Indagó. Tardaron más por haber metido a otra mujer en el momento equivocado. Spencer respondió con sinceridad. ¿Y el hijo que tuviste con ella? ¿Qué sucedió con él? No lo sé. Jamás volví a tener contacto con ninguno de los dos. Según supe, se embarcaron en un barco a América. Yo nunca he dejado este continente. El hombre dijo con algo de tristeza. ¿Y tus hijos? ¿Qué sucedió con ellos? Crecieron, se hicieron de su vida, se casaron, tienen sus propias familias, y nos vemos de vez en cuando, ya sin rencores y comprendiendo lo que sucedió. Yo nunca más volví a casarme. Alrededor de 5 minutos, los hombres se quedaron en silencio, encerrado cada uno en sus propios pensamientos, hasta que Terrence agradeció la plática. Gracias, Spencer. Dile a mi madre que hoy necesito estar solo, que vea a los niños, por favor, que por la mañana ya estaré de vuelta, a las 7, con mi hija. El empleado se fue para regresar 15 minutos más tarde, únicamente para dejar una gruesa manta, por si su jefe en verdad pretendía pasar la noche en la intemperie. Terry agradeció aquel gesto, más aún cuando 1 hora después la temperatura descendió considerablemente. Esa noche el castaño se quedó ahí, frente al lago, recordando todos los veranos que ahí había pasado sin la presencia de sus padres, sintiéndose abandonado. Pero también continuó cavilando sobre las palabras de su chofer. Él había creído que con decirle adiós a Josephine había sido más que suficiente. Pero eso era mentira. No puede, literalmente, enterrar a la que fue la madre de sus hijos y un mes después empezar todo de nuevo. Sobre todo, no era lo más justo para Lian. Si bien el niño aceptaba a Candy, no la veía como una posible mamá, sino como una huérfana como él. Por eso es que le simpatizaba tanto. Pero él, Terrence, ¿qué sentía? Entonces fue cuando lo comprendió. Comprendía por qué esa mirada tan significativa de Candy la última vez que estuvieron juntos. Porque le había dicho que quería estar con él de nuevo. Para la rubia pecosa estuvo claro en ese instante, no así para él. Candice había tenido todo un año para asimilar que Gianluca ya no era parte de su vida, que ya no era más su pareja, que ya no estarían más juntos de ese modo o de algún otro parecido. Pero él sabía que amaba a Candy, sin duda, que la quería de regreso en su vida. Pero también era cierto que en algunos momentos aún se despertaba pensando que encontraría a Josie a su lado. Como cuando sentía por momentos que de nuevo traicionaba sus principios, traicionaba a Candy y por supuesto a su esposa. Y entonces recordaba que ella ya no pertenecía a este mundo terrenal. Si bien era consciente que no había amado a su fallecida esposa, no con la intensidad esperada, sí que la había querido, sí la había amado y no solo como una amiga. Y entonces comenzó a sentir esa ausencia, provocando con ello que algunas lágrimas se le escaparan. Lloró porque de golpe le llegó la realidad de que había perdido a la que fuese su compañera por varios años, la madre de sus hijos, porque comprendió que su hija nunca recordaría a su madre, que Lian ahora se sentía tan abandonado como él en sus veranos en Escocia. Lloró porque hasta ese momento se permitió comprender que ya no regresaría jamás, que sus hijos ya no tenían a su mamá. Al mismo tiempo, también dejó de guardarle algún rencor a Candy, de sentir que la había abandonado de nuevo. Limpió su rostro con su dorso
para ahora sonreír amplio. Muy lento sintió como un peso se alejaba de él. En esta ocasión no se despedía. Solo comprendía que ya no volvería, pero que ese sentimiento de pérdida estaría ahí por un buen tiempo más. En medio de la madrugada regresó a su casa. Fue directo a la habitación de Liam y se recostó con él. El mes y medio que le quedaba sin trabajar lo emplearía para ser totalmente de sus hijos. Les ayudaría a ambos a aceptar más fácil la pérdida de su madre, pues aunque Camille era un bebé, también resentía su ausencia. La continuaba buscando, necesitaba de su olor, de su tacto. Recostado junto a su hijo, agradeció internamente a su Tarzán Pecosa por ser más sensata que él en esos momentos. Una semana después, Terry salía al patio para pasar un rato con sus hijos, cuando una Eleanor ceñuda le hizo entrega de una carta. «Si sigues haciendo gestos, te saldrán más arrugas», le dijo socarrón a su madre. «Yo no tengo arrugas», la mujer afirmó firme. «Ya eres abuela, así que pronto te saldrán». «Impertinente», le regañó dándole espacio y dirigiéndose a sus nietos. La escritura seguía indicando Londres como procedencia y Tarzán Pecosa como remitente. Amado Terry, espero no estés muy molesto conmigo, que hayas comprendido mi intención al alejarme, que me haya explicado bien. Como sea, lo que primero quiero que quede claro es el profundo amor que siento por ti. Quiero que sepas que jamás me volveré a apartar de ti, aunque no me veas físicamente a tu lado. No creas que me he ido muy lejos. De hecho, estoy preparando una sorpresa, pero hasta no tenerla clara, no pienso revelártela. Pero eso sí, ten por seguro que no te desharás de mí tan fácilmente. Te amo, mocoso arrogante. Lo escribo de nuevo por si no te había quedado claro en la carta que te dejé, o por si mis acciones prenupciales no te lo demostraron lo suficiente. Sí, escribí prenupciales. Quiero que sepas que si tu propuesta de ser tu futura esposa sigue en pie, yo no dudo en aceptarla. Pero claro, primero hay que dejar que tú y principalmente tus hijos sanen sus corazones y su alma. Te lo dije una vez, no puedo llegar e interponerme en la vida de tus hijos así como así. Espero que me comprendas. Sé que actué mal al haberme quedado ese tiempo, al haber buscado esos encuentros, pero te amo. No pude evitar querer estar en nuestra burbuja, aunque fuese por un breve periodo de tiempo. Comprendo si aún estás molesto conmigo, si todavía crees que me fui de tu lado simplemente. Pero te repito que eso no es cierto. No me alejé mucho. Sé que hice mal en decírtelo el mismo día en que partía, pero no quería discutir contigo. Ni fue algo que planeé. Ya sabes que a veces soy atolondrada e impulsiva, pero en esta ocasión lo medité con mucho cuidado. No solo se me ocurrió de repente, aunque fue nuestra última noche juntos la que me hizo comprender mejor y decidirme a hacerlo. Te amo, nunca lo olvides. Y créeme, tengo muy bien definido que quiero estar muy cerca de ti. Déjame tu nueva dirección en Stratford-upon-Avon para ya mandarte mis cartas y decirte mi sorpresa. Que para cuando estés trabajando por allá, espero ya esté lista. Con mucho, mucho, mucho amor, Tarzán Pecosa. Terry continuaba con una sonrisa. Cierto era que ahora ya comprendía, y más cierto era que la amaba, que ya no se alejarían. No obstante, era que en esos instantes, cuando sus hijos, sobre todo el mayor, lo necesitaban más que nunca para ellos solos. Hasta ahora Terrence se daba cuenta que, mientras más va pasando el tiempo, es cuando la pérdida de un ser querido se hace más evidente. El joven guardó su misiva en el bolsillo de su pantalón, para luego dirigirse a su pequeña familia, que estaba completamente seguro que en algunos años crecería considerablemente. Continuará. Gracias por perderse entre mis letras.